¿Sabías que hace más de 3000 años se estableció un código moral que hoy sigue vigente? No estamos hablando de leyes humanas ni reglas impuestas por gobiernos, sino de un conjunto de principios que han influenciado civilizaciones enteras. Los 10 mandamientos. Pero, ¿realmente los entendemos? ¿Son solo reglas religiosas o esconden un mensaje mucho más profundo? Hoy te revelaremos el verdadero significado de estos mandatos y cómo pueden transformar tu vida. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la sociedad moderna, los ídolos ya no son estatuas de oro ni de madera, sino aquellas cosas que capturan nuestra atención y devoción por encima de todo. En la antigüedad, el mandato divino de no tener dioses ajenos significaba evitar la adoración de divinidades extranjeras, pero en la actualidad, este principio sigue siendo relevante en formas más sutiles. Las redes sociales, la búsqueda de reconocimiento, el materialismo desmedido y la obsesión por el éxito pueden convertirse en los nuevos dioses de nuestra era. Vivimos en un tiempo donde las notificaciones de un teléfono pueden generar más emoción que un momento de oración o reflexión, y donde el valor de una persona parece medirse por seguidores y me gusta en lugar de su carácter y valores. El hombre de nuestra escena está atrapado en una realidad virtual, alejado de la vida que lo rodea. Su esposa intenta hablarle, sus hijos juegan cerca de él, pero su atención está completamente absorbida por la pantalla. ¿Acaso su teléfono se ha convertido en su deidad? Si un Dios es aquello que domina nuestros pensamientos, deseos y tiempo, entonces muchos han levantado altares invisibles a la tecnología, al dinero o a la aprobación de los demás. Esta realidad no es nueva, simplemente ha cambiado de forma. En la Biblia, el pueblo de Israel se apartaba de Dios al adorar ídolos físicos, hoy nos apartamos al darle nuestra prioridad a cosas que no pueden llenar el alma. El problema con estos ídolos modernos es que prometen satisfacción pero solo dejan vacío. Una persona que sacrifica a su familia por su carrera profesional puede lograr éxito económico, pero a costa de la soledad. Alguien que busca validación en las redes sociales puede encontrar un momento de alegría con cada me gusta, pero también experimentar ansiedad constante por la aceptación. Dios no prohíbe estos elementos en nuestras vidas, trabajo, tecnología, incluso la fama pueden ser herramientas útiles, pero advierte sobre convertirlos en lo más importante. Cuando algo toma el lugar que le corresponde a Dios, nos volvemos esclavos de ello, y el resultado es una vida desequilibrada y sin propósito. El mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué ocupa nuestra mente cuando estamos a solas? ¿Qué nos preocupa perder más que cualquier otra cosa? La respuesta a estas preguntas revela si hemos puesto algo en el pedestal de nuestro corazón por encima de Dios. En lugar de dejarnos consumir por las demandas de un mundo que nunca se satisface, Dios nos llama a reenfocar nuestra vida, poniendo a Él en el centro. Al hacerlo, todo lo demás encuentra su justo lugar, la familia recibe la atención que merece, el trabajo se convierte en una bendición y no en una carga, y la paz reemplaza la ansiedad. La historia del hombre con su teléfono no es una simple anécdota, sino un reflejo de la vida de muchos. Pero la buena noticia es que siempre hay oportunidad de cambiar. Desconectarse de aquello que nos aleja de lo realmente importante es el primer paso. Dios no es un rival que compite con nuestras responsabilidades, sino el fundamento sobre el cual todo debe construirse. Al ponerlo en primer lugar, todo lo demás encuentra su sentido y su equilibrio. Así, en lugar de vivir esclavizados por los ídolos modernos, podemos experimentar la libertad de una vida centrada en lo que realmente importa. Segundo mandamiento, no harás imágenes ni las adorarás. En el mundo actual, la adoración de imágenes ha tomado nuevas formas. Ya no se trata únicamente de esculturas o figuras de piedra, sino de las imágenes que creamos en nuestra mente y proyectamos en nuestra vida. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, convirtiendo la apariencia en una obsesión y la validación externa en una necesidad. El influencer de nuestra escena no adora una estatua, pero ha convertido su propia imagen en un objeto de culto. Cada foto,
cada publicación y cada interacción en línea están cuidadosamente diseñadas para mantener su estatus, alimentar su ego y asegurar que su audiencia lo admire. Su identidad ya no es quien es realmente, sino la imagen que ha construido y que no puede permitirse dejar caer. En esta era digital, las imágenes que adoramos pueden ser ideales inalcanzables. La sociedad impone estándares de éxito, belleza y felicidad que parecen ser el único camino hacia la realización personal. Seguimos a celebridades, empresarios y figuras públicas con una admiración que raya en la devoción, deseando ser como ellos, vivir como ellos, tener lo que ellos tienen. Nos convencemos de que, si alcanzamos ese cuerpo perfecto, esa cantidad de dinero o ese nivel de reconocimiento, finalmente seremos felices. Sin embargo, este tipo de adoración solo nos deja vacíos. Al final del día, el influencer de nuestra historia, aunque rodeado de seguidores y validación, siente una profunda soledad cuando apaga la pantalla. El mandamiento de no hacer imágenes ni adorarlas nos advierte de esta trampa. Dios sabía que el ser humano tiende a poner su confianza en lo visible, en lo tangible, en aquello que puede controlar y moldear a su gusto. Sin embargo, estas imágenes nunca podrán llenar el vacío del alma. Cuando convertimos algo en nuestro centro de adoración, terminamos esclavizados a ello. El influencer está atrapado en la necesidad de aprobación, como alguien que necesita constantemente la luz de los reflectores para sentirse valioso. Pero, ¿qué sucede cuando los reflectores se apagan? La identidad basada en una imagen artificial se derrumba al primer golpe de la realidad. El problema no es aspirar a cosas buenas o mejorar nuestra vida, sino cuando esas aspiraciones se convierten en nuestro todo. Cuando la fama, la apariencia o el estatus ocupan el lugar más alto en nuestro corazón, hemos levantado un ídolo. Dios nos invita a dejar de adorar imágenes externas o ideales inalcanzables, y en su lugar, encontrar nuestra identidad en Él. No necesitamos la aprobación de miles cuando tenemos el amor de aquel que nos creó con propósito. En vez de invertir toda nuestra energía en construir una imagen para los demás, podemos enfocarnos en ser genuinos, en cultivar valores internos y en vivir con significado real. La historia del influencer es la historia de muchos. En una sociedad obsesionada con la imagen, este mandamiento sigue siendo una advertencia relevante. Nos recuerda que nuestro valor no se define por cómo nos ven los demás, sino por quienes somos en esencia. Cuando dejamos de adorar imágenes y comenzamos a vivir con autenticidad, experimentamos una libertad que ninguna cantidad de seguidores o me gusta puede dar. Dios no nos llama a vivir esclavizados por la opinión ajena, sino a descubrir el verdadero propósito de nuestra vida más allá de la pantalla. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios no es solo una palabra, sino una representación de su carácter, su autoridad y su verdad. Cuando la Biblia ordena no tomar su nombre en vano, va más allá de evitar expresiones descuidadas o blasfemias. También se refiere a no usar su nombre para manipular, engañar o justificar acciones incorrectas. En la escena presentada, alguien en medio de una discusión utiliza el nombre de Dios para respaldar su postura, sin una verdadera intención de honrarlo. Esta práctica, común en muchos ámbitos, es peligrosa porque tergiversa la esencia de Dios y distorsiona la verdad para beneficio propio. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el nombre de Dios ha sido utilizado de manera indebida para justificar guerras, imponer ideologías y hasta cometer injusticias. Personas han hablado en su nombre sin realmente representarlo, usando la fe como una herramienta de control en lugar de un camino hacia la verdad. Pero esto no solo ocurre a gran escala, también lo hacemos en lo cotidiano. Cuando decimos Dios quiere esto, sin certeza de ello, o cuando usamos la religión como excusa para juzgar o dañar a otros, estamos tomando su nombre en vano. Dios es amor, justicia y verdad, y usar su nombre para justificar lo contrario es una contradicción grave. El poder de las palabras es inmenso, y este mandamiento nos llama a ser conscientes de cómo hablamos de Dios. No se trata solo de evitar malas expresiones, sino de respetar el significado y la santidad de su nombre. Si decimos seguir a Dios, nuestras palabras deben reflejarlo con autenticidad. No podemos invocar su nombre mientras actuamos con hipocresía,
ni hablar en su nombre sin responsabilidad. El verdadero respeto a Dios se demuestra con hechos, con una vida que refleja sus valores y con palabras que edifican en lugar de destruir. En la escena, la discusión muestra cómo, en momentos de tensión, es fácil manipular el nombre de Dios para ganar un argumento. Pero el propósito del nombre de Dios no es servir de arma en debates o conflictos personales. Debemos preguntarnos, ¿usamos su nombre con reverencia, o lo mencionamos solo cuando nos conviene? ¿Nuestra vida refleja el respeto que decimos tener por Él? No tomar su nombre en vano implica reconocer su autoridad con sinceridad y actuar en coherencia con lo que decimos creer. Este mandamiento nos invita a reflexionar sobre la integridad de nuestras palabras. Dios no necesita que lo defendamos con discusiones egoístas, sino que vivamos de acuerdo con su verdad. En lugar de usar su nombre como un recurso retórico, debemos invocarlo con humildad y respeto. Cuando comprendemos el peso de nuestras palabras y el poder que tienen para construir o destruir, aprendemos a hablar con sabiduría. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que representamos con nuestras acciones. Así, más que tomar el nombre de Dios en vano, aprendemos a honrarlo con nuestra vida. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El ritmo acelerado de la vida moderna ha convertido el descanso en un lujo en lugar de una necesidad. Muchas personas se sienten atrapadas en una rutina interminable de trabajo, obligaciones y responsabilidades, dejando poco o ningún tiempo para recuperar fuerzas. En la escena presentada, un individuo está completamente absorbido por su trabajo, sin pausas, sin momentos de respiro, mientras que otra persona disfruta un día en familia, compartiendo, riendo y reconectando con lo que realmente importa. Esta diferencia refleja la importancia del mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo. No se trata solo de dejar de trabajar, sino de reconocer que la vida no se mide únicamente en productividad, sino en calidad de vida y relaciones significativas. Dios estableció el día de reposo como un principio fundamental para el bienestar humano. Desde la creación, se nos muestra que incluso Dios descansó al séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para darnos un modelo a seguir. El descanso es una parte esencial del equilibrio de la vida. Sin él, nos volvemos esclavos del trabajo, del estrés y de la constante presión por producir más. En la actualidad, muchos sienten que no pueden detenerse, que cualquier pausa es una pérdida de tiempo. Sin embargo, vivir sin descanso nos lleva al agotamiento físico, mental y emocional. Nos desconecta de nuestra familia, de nuestra espiritualidad y de nosotros mismos. El día de reposo no es solo una pausa en la rutina, sino una oportunidad para santificar el tiempo, es decir, apartarlo para algo significativo. Es un momento para fortalecer los lazos familiares, para reflexionar, para agradecer y para renovar el alma. La persona en la escena que disfruta con su familia está viviendo este principio sin siquiera mencionarlo. Al detenerse, al compartir con sus seres queridos, está dándole valor a lo que realmente importa. En cambio, quien se mantiene atrapado en el trabajo sin descanso está sacrificando su bienestar y sus relaciones en el altar de la productividad. Pero, ¿de qué sirve alcanzar el éxito si en el camino perdemos nuestra paz y nuestras conexiones más valiosas? Este mandamiento nos recuerda que no fuimos creados solo para trabajar, sino también para vivir plenamente. Apartar un tiempo de descanso no significa ser menos responsables o menos comprometidos con nuestras obligaciones, significa reconocer que hay un propósito mayor que simplemente producir. Muchas veces, el descanso se ve como una interrupción del trabajo, cuando en realidad es lo que nos permite ser más efectivos y saludables. El día de reposo no es una restricción, sino una bendición. Nos da la oportunidad de desconectar del ruido del mundo y conectar con lo que realmente nutre nuestra alma. Es momento de preguntarnos, ¿estamos viviendo para trabajar o trabajando para vivir? ¿Estamos dejando que la rutina nos consuma o nos damos permiso para disfrutar la vida? El descanso no es un capricho, es un regalo divino que nos permite recuperar fuerzas y recordar que nuestra identidad no se define por cuánto producimos, sino por quiénes somos y con quienes compartimos nuestra vida. Santificar el día de reposo es mucho más que dejar de trabajar,
es redescubrir el sentido de la existencia, valorar a nuestros seres queridos, y sobre todo, encontrar en Dios la paz que el mundo no puede dar. Quinto mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento de honrar a padre y madre no es solo una instrucción para los niños, sino un principio que se extiende a lo largo de toda la vida. En la escena presentada, un hijo ignora a sus padres ancianos, quizás sumido en sus propios asuntos, sin darse cuenta de lo que su indiferencia les causa. Esta imagen es un reflejo de una realidad cada vez más común en la sociedad actual, donde los mayores son relegados a un segundo plano, olvidados o tratados como una carga. Dios nos enseña que honrar a nuestros padres es una muestra de gratitud y respeto por aquellos que nos dieron la vida, nos criaron y sacrificaron tanto por nosotros. Honrar a los padres no significa obediencia ciega ni estar de acuerdo en todo con ellos, sino reconocer su valor y darles el lugar que merecen en nuestra vida. Con el paso del tiempo, las dinámicas familiares cambian. Los hijos crecen, construyen su propio camino y forman nuevas responsabilidades, pero eso no debe traducirse en olvidar a quienes estuvieron ahí desde el principio. Muchos padres envejecen sintiéndose solos y desatendidos, mientras que sus hijos, atrapados en la rutina diaria, no se dan cuenta de que cada llamada ignorada o cada visita postergada es un golpe al corazón de quienes solo quieren sentirse amados y recordados. El sacrificio de los padres es incalculable. Desde las noches sin dormir cuando éramos bebés hasta los esfuerzos por brindarnos educación, protección y amor, su entrega no tiene comparación. Honrarlos es reconocer todo lo que han hecho, no solo con palabras, sino con acciones concretas, escuchándolos, cuidándolos, dándoles tiempo y afecto. La escena del hijo que ignora a sus padres es un recordatorio de que el tiempo es limitado y que llegará el día en que ya no estén. Entonces, lo que quedará será el peso del arrepentimiento o la paz de haberlos honrado en vida. Dios estableció este mandamiento con una promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. Esto no significa simplemente una recompensa terrenal, sino que vivir con gratitud y respeto hacia quienes nos dieron la vida nos permite cosechar relaciones saludables, transmitir buenos valores y construir una familia basada en el amor y la responsabilidad. La falta de honor hacia los padres no solo hiere a ellos, sino que afecta la estructura misma de la sociedad, debilitando los lazos familiares y fomentando el egoísmo y la indiferencia. Es momento de reflexionar, ¿cómo tratamos a nuestros padres? ¿Les damos el lugar que merecen en nuestra vida? ¿Los escuchamos con paciencia o los ignoramos porque creemos que ya no tienen nada que enseñarnos? Honrar a padre y madre no es una opción, es un mandato divino que nos invita a practicar el amor en su forma más pura, el amor agradecido. La verdadera honra no solo se demuestra en palabras, sino en pequeños gestos cotidianos que les hagan sentir valorados. Aún estamos a tiempo de corregir, de acercarnos, de fortalecer ese vínculo antes de que sea demasiado tarde. Sexto mandamiento, no matarás. El mandamiento, no matarás, es uno de los más claros y absolutos, pero su significado va más allá del acto físico de quitar una vida. En la escena presentada, no vemos solo violencia extrema, sino también situaciones de acoso, insultos y palabras hirientes que destruyen a otros desde el interior. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras acciones y palabras pueden ser armas que hieren profundamente a quienes nos rodean. Un comentario cruel, una burla constante o el desprecio hacia alguien pueden afectar su autoestima y bienestar emocional, provocando heridas invisibles pero igual de devastadoras que un golpe. El bullying es un ejemplo claro de cómo se puede matar sin derramar sangre. Las víctimas de acoso sufren en silencio, sintiéndose solas, rechazadas y sin valor. En muchos casos, estas agresiones constantes pueden llevar a la depresión o incluso al suicidio. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de alguien sufriendo y hemos guardado silencio? ¿Cuántas veces hemos participado, aunque sea de manera indirecta, en burlarnos de alguien sin medir las consecuencias? Dios nos llama a valorar la vida, no solo en su sentido físico, sino también en la forma en que tratamos a los demás. Matar el espíritu de una persona es una violación de este mandamiento tanto como quitarle la vida. Las palabras tienen un poder enorme. Pueden sanar o destruir, construir o derribar.
Un insulto puede quedarse grabado en la mente de una persona por años, afectando su confianza y su percepción de sí misma. Por otro lado, una palabra de aliento puede rescatar a alguien del abismo. Jesús enseñó que incluso el enojo y el desprecio hacia otro pueden ser una forma de asesinato en el corazón, porque reflejan una actitud de odio en lugar de amor. No se trata solo de evitar la violencia física, sino de erradicar cualquier forma de crueldad de nuestro corazón. El mandamiento, no matarás, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender la vida en todas sus formas. No solo significa no causar daño, sino también proteger y cuidar a quienes nos rodean. Ser indiferentes al sufrimiento ajeno es una forma de contribuir al problema. ¿Cómo podemos hacer que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de amor en lugar de un instrumento de destrucción? Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre herir o sanar, entre derribar o edificar. Es momento de examinar nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Estamos construyendo o destruyendo? ¿Estamos usando nuestra influencia para bien o para mal? La verdadera obediencia a este mandamiento no solo implica evitar el asesinato, sino también promover una cultura de vida, respeto y amor. Cuando aprendemos a ver a los demás con compasión y tratarlos con dignidad, estamos cumpliendo el verdadero propósito de este mandamiento. No basta con no matar físicamente, debemos asegurarnos de que nuestras palabras y acciones no apaguen la luz en la vida de alguien más. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El mandamiento, no cometerás adulterio, es una llamada profunda a la fidelidad y a la integridad en las relaciones, especialmente en el matrimonio. En la escena presentada, vemos el contraste entre una persona que traiciona la confianza de su pareja y otra pareja que, a pesar de los desafíos, vive en unidad, respeto y amor mutuo. El adulterio no solo rompe un pacto humano, sino también uno espiritual. Cuando Dios instituyó la unión entre dos personas, lo hizo como una alianza sagrada basada en la confianza, el compromiso y el amor verdadero. Romper esa promesa no solo hiere a la pareja, sino que también causa un daño emocional profundo que puede afectar a familias enteras. La infidelidad no siempre comienza con un acto físico, muchas veces inicia en el corazón, en la mente, en la falta de límites y en la búsqueda de lo que creemos que nos falta. En un mundo donde las tentaciones están a solo un clic de distancia, este mandamiento cobra más relevancia que nunca. Ser fiel implica más que no traicionar físicamente, implica proteger el corazón, cuidar la conexión emocional con la pareja, elegir diariamente a la persona con la que hemos decidido compartir la vida. La fidelidad requiere esfuerzo, comunicación, perdón y dedicación, pero es también una fuente inmensa de bendición y paz interior. La sociedad moderna muchas veces minimiza la importancia de la fidelidad. Películas, series y redes sociales presentan el adulterio como algo común, incluso emocionante. Pero lo que rara vez muestran son las consecuencias, la culpa, la desconfianza, la pérdida de respeto, la destrucción de familias. La verdadera felicidad en una relación no se encuentra en lo fugaz o prohibido, sino en lo profundo y duradero. La pareja fiel y feliz de la escena representa ese fruto que se recoge cuando se ha sembrado con amor sincero, compromiso y respeto. Este mandamiento no solo aplica al matrimonio. También es un llamado a vivir con integridad en todas nuestras relaciones. Ser leales a nuestros principios, respetar los vínculos de los demás, evitar situaciones que comprometan nuestra moral. La fidelidad es un valor que sostiene la confianza y fortalece los lazos humanos. Nos invita a actuar con honestidad, a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y a valorar el amor como algo sagrado que merece ser cuidado. Por eso, este mandamiento nos interpela a revisar nuestro corazón. ¿Estamos siendo fieles no solo a nuestra pareja, sino también a nosotros mismos, a nuestros valores y a Dios? ¿Estamos cultivando relaciones sanas o permitiendo que el egoísmo y la insatisfacción nos guíen? La fidelidad no es una carga, sino un acto de amor maduro. Es una decisión consciente que genera seguridad, paz y bendición. En un mundo cambiante, ser fiel es un acto contracultural que refleja el carácter de Dios y honra la dignidad del otro. Octavo mandamiento, no robarás.
El mandamiento, no robarás, parece evidente a simple vista, pero su profundidad va mucho más allá de simplemente no tomar un objeto que no nos pertenece. En la escena, se muestra a un empleado tomando dinero sin permiso, pero también se revela una forma más sutil de robo, quitarle a otro su tiempo, sus oportunidades o su mérito. Este mandamiento nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos sido injustos, no solo con bienes materiales, sino también en nuestra manera de tratar a los demás. Robar es una falta de respeto hacia el esfuerzo y los derechos ajenos, y en muchos casos, también una forma de injusticia silenciosa y normalizada. La deshonestidad puede tomar muchas formas: apropiarse de una idea en el trabajo, quedarse con un cambio que no nos corresponde, hacer uso personal de recursos que no son nuestros, o aprovecharse del trabajo ajeno para beneficiarse sin reconocerlo. Incluso cuando robamos el tiempo de los demás, llegando tarde, no cumpliendo con nuestras responsabilidades, o entreteniéndonos mientras otros cargan con el peso del trabajo, estamos quebrantando este principio. El robo no solo afecta al otro, también corrompe nuestro interior, nos aleja de la integridad y rompe la confianza que los demás han depositado en nosotros. A nivel social, este mandamiento toca fibras aún más profundas. Vivimos en una cultura donde muchas veces se premia la astucia sobre la honestidad, donde se admira al que se las ingenia para obtener lo que quiere, aunque eso signifique dañar a otros. La palabra de Dios nos recuerda que la verdadera prosperidad viene de la rectitud, del trabajo justo y del respeto por lo ajeno. Robar no solo degrada nuestra relación con el prójimo, sino también con nosotros mismos y con Dios. La honradez, por otro lado, construye una vida sólida, digna de confianza y llena de paz. Este mandamiento también nos llama a ser generosos. A veces, no robamos activamente, pero retenemos lo que podríamos compartir. Robamos cuando negamos ayuda al necesitado, cuando guardamos nuestro talento en lugar de ponerlo al servicio de los demás. Robar es también cerrar el corazón. Dios nos invita a vivir con las manos abiertas, con un espíritu que no busca aprovecharse, sino aportar, edificar y ser justo en todo lo que hace. La honradez no es solo una obligación, es una forma de vida que honra a Dios y protege la dignidad de todos. El mandamiento, no robarás, es un llamado a examinar nuestras intenciones. ¿Somos honestos incluso cuando nadie nos está mirando? ¿Respetamos lo que otros han logrado, sin envidia ni engaño? La integridad es uno de los valores más poderosos y valiosos que podemos cultivar. No se trata solo de evitar el robo, sino de vivir de manera transparente, justa y responsable. Dios busca formar en nosotros un carácter firme, que se mantenga recto incluso en las pequeñas decisiones. Porque en lo cotidiano también se construye una vida fiel y coherente. 9º mandamiento, no darás falso. El mandamiento, no darás falso testimonio, va mucho más allá de mentir en un juicio legal, se trata de un principio fundamental para la convivencia y la justicia. En la escena, vemos cómo las fake news y los rumores en redes sociales pueden arruinar reputaciones enteras con solo un clic. Vivimos en una era donde la información se comparte con rapidez, pero muchas veces sin responsabilidad. Difundir una mentira, un chisme o una media verdad puede ser tan destructivo como un acto violento. Una palabra malintencionada o impulsiva puede sembrar desconfianza, destruir relaciones y manchar para siempre la imagen de alguien. Este mandamiento nos llama a ser guardianes de la verdad, a cuidar nuestras palabras, y a no prestarnos al juego de la calumnia o la manipulación. Ser veraces es un acto de amor al prójimo, porque protege su dignidad, honra su historia y defiende su valor. En tiempos donde la mentira se disfraza de opinión o entretenimiento, este mandamiento nos desafía a hablar con integridad, a investigar antes de compartir, y a recordar que cada palabra tiene el poder de construir o de herir profundamente. 10º mandamiento, no codiciarás. El mandamiento, no codiciarás, nos invita a mirar hacia adentro y reconocer cuántas veces hemos permitido que la envidia gobierne nuestros pensamientos y emociones. En la escena vemos a una persona consumida por el deseo de tener lo que otro ha logrado, su éxito, su estilo de vida, sus logros, sin valorar lo que ya posee ni trabajar por sus propios sueños.
La codicia es una semilla silenciosa que puede crecer rápidamente y amargarnos el corazón, nos hace compararnos constantemente, nos roba la paz y nos impide disfrutar del presente. Este mandamiento no prohíbe aspirar a una vida mejor, sino que señala el peligro de obsesionarnos con lo ajeno, deseándolo con resentimiento o frustración. En cambio, cuando elegimos enfocarnos en lo que tenemos, agradecerlo y desarrollarlo con esfuerzo y fe, encontramos satisfacción genuina. La persona que trabaja por sus sueños en la escena representa esa alternativa, una vida construida con propósito, gratitud y paciencia. Dios nos llama a vivir con un corazón libre, capaz de alegrarse por los logros de los demás y también de confiar en que hay un camino único para cada uno. La codicia nos encadena a lo que no somos, la gratitud, en cambio, nos libera para ser plenamente quienes fuimos llamados a ser. Los 10 mandamientos no son una lista de prohibiciones, sino un manual para vivir mejor. No importa tu creencia, estos principios pueden hacer del mundo un lugar más justo, más amoroso y más en paz. Ahora te toca a ti, ¿cuál de estos mandamientos crees que es el más importante hoy? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo y síguenos para más contenido inspirador.